El sonido de la puerta astillándose resonó por toda la mansión como un disparo en la madrugada. Desde mi cama, observé a Miguel irrumpir en mi habitación con los ojos inyectados en sangre y los puños cerrados, sosteniendo los documentos que acababa de encontrar en el despacho de su padre. «Vieja egoísta, sal de mi casa», gritó con una voz que ya no reconocía, la misma voz que una vez me había llamado mamá, con ternura. Yo permanecí inmóvil entre las sábanas de seda, sintiendo cómo cada una de sus palabras se clavaba en mi corazón como cristales rotos, pero también sintiendo algo más, una extraña satisfacción que había estado germinando en mi pecho durante meses. A mis 65 años, después de 3 décadas de humillaciones silenciosas y traiciones encubiertas, finalmente había llegado el momento que había estado esperando. «Lee la escritura, hijo», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «La casa también es solo mía». Las palabras salieron de mis labios como miel envenenada, dulces pero mortales. Vi cómo su rostro se transformaba de la ira al desconcierto, y luego a algo que parecía terror puro. Los papeles temblaron en sus manos, mientras sus ojos recorrían línea tras línea de la documentación legal que confirmaba lo que acababa de decirle. Esta mansión de 5.000 metros cuadrados, con sus jardines manicurados, su piscina infinita y sus salones adornados con antigüedades europeas, no era suya. Nunca lo había sido. Ricardo, mi difunto esposo, había creído hasta el final que podía controlar mi destino desde la tumba, pero había subestimado gravemente a la mujer con la que había compartido 30 años de matrimonio. La mujer que había criado a su hijo, que había mantenido en secreto sus infidelidades, que había sonreído en las cenas de sociedad mientras él flirteaba descaradamente con otras mujeres delante de mis narices. Antes de continuar, quería saber si ya te suscribiste al canal y también te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y te gustan mis historias. Ahora continuemos. «Esto es imposible», murmuró Miguel, dejándose caer en la butaca de terciopelo azul que estaba junto a mi cama. «Papá me prometió, me aseguró que todo sería mío». Su voz se quebró ligeramente, y por un momento vislumbré al niño que había sido, antes de que su padre lo convirtiera en una réplica exacta de sí mismo, arrogante, egoísta y despiadado. Pero esa compasión duró apenas un segundo. Recordé todas las veces que había tomado el dinero de mi cartera sin pedir permiso, todas las ocasiones en que había tratado a las empleadas domésticas como si fueran objetos, todas las veces que había apoyado las crueldades de su padre hacia mí. «Tu padre prometía muchas cosas», respondí, incorporándome lentamente en la cama. «Prometió amarme hasta que la muerte nos separara. Prometió serme fiel. Prometió que me respetaría. ¿Cuántas de esas promesas cumplió, Miguel?» Mi voz adquirió un tono que no había usado en años, un tono que había enterrado profundamente cuando decidí convertirme en la esposa perfecta, en la madre abnegada, en la mujer invisible que sostenía el imperio de los Mendoza desde las sombras. Los recuerdos comenzaron a agolparse en mi mente como una película que se reproduce en cámara lenta. Recordé la noche en que descubrí que Ricardo tenía una amante, y luego otra, y otra más. Recordé cómo había financiado sus inversiones con mi propia herencia familiar, el dinero que mi abuelo había ganado con décadas de trabajo honesto. Recordé cómo había fingido no ver, no escuchar, no sentir, mientras él construía su fortuna sobre mis sacrificios y mi silencio. Pero sobre todo, recordé el momento exacto en que decidí que algún día tendría mi venganza. Miguel se puso de pie bruscamente, arrugando los documentos en sus manos. «No puedes hacerme esto, mamá. Soy tu hijo. Soy todo lo que te queda de papá». Sus palabras sonaron desesperadas, como las de un niño que había perdido su juguete favorito. Pero ya no era un niño, y yo ya no era la madre complaciente que había sido durante tanto tiempo. Era Elena Vázquez de Mendoza, una mujer que había aprendido a jugar el juego de los poderosos mejor que ellos mismos. «Tienes razón en una cosa», le dije, levantándome de la cama y caminando hacia la ventana que daba a los jardines que tanto amaba. «Eres todo lo que me queda de tu padre. Su arrogancia, su desprecio, su incapacidad para ver a las mujeres como algo más que objetos decorativos». Giré para mirarlo directamente a los ojos. «Pero a diferencia de él, tú aún tienes tiempo de cambiar. La pregunta es, ¿querrás hacerlo?» La historia comenzó en 1993, cuando yo tenía 35 años,
y creía firmemente que el amor podía conquistar cualquier obstáculo. Ricardo Mendoza había llegado a mi vida como un huracán de promesas y sonrisas seductoras, con su traje italiano perfectamente cortado y su Mercedes-Benz plateado que relucía bajo el sol de Guadalajara. Yo era Elena Vázquez entonces, heredera de una modesta pero próspera cadena de tiendas de telas que mi abuelo había construido desde cero, y Ricardo era el ambicioso abogado que representaba a mi familia en una disputa comercial. Nuestro romance fue un torbellino de 3 meses que culminó en una boda que apareció en las páginas sociales de todos los periódicos locales. Recuerdo vívidamente cómo mi madre, que en paz descanse, me susurró al oído mientras caminábamos hacia el altar. «Ese hombre tiene hambre en los ojos, mija, hambre de algo más que amor». Yo interpreté sus palabras como los celos naturales de una madre que no quería perder a su hija. Pero años después comprendería que había sido una profecía devastadoramente precisa. Los primeros años fueron una ilusión perfectamente orquestada. Ricardo era atento, cariñoso y aparentemente devoto. Me llevaba flores todos los viernes, planeaba viajes románticos a Europa y me presentaba orgullosamente en todos los eventos sociales como mi hermosa Elena. Yo vendí las tiendas de mi familia para financiar su bufete de abogados, convencida de que estaba invirtiendo en nuestro futuro conjunto. «Juntos construiremos un imperio», me decía mientras firmaba los documentos de transferencia, y yo le creía porque quería creerle desesperadamente. Miguel nació en 1995, después de 2 años de intentos y una pérdida que casi me destroza el alma. Cuando el doctor puso a mi hijo en mis brazos por primera vez, pensé que finalmente tenía todo lo que había soñado: un esposo exitoso, una familia hermosa y la promesa de una vida llena de felicidad. Ricardo lloró cuando vio a nuestro hijo, jurando que sería el mejor padre del mundo. Durante los primeros meses mantuvo esa promesa, despertándose en las madrugadas para ayudarme con las tomas nocturnas y presumiendo a Miguel con cualquiera que quisiera escucharlo. Pero las grietas comenzaron a aparecer cuando Miguel cumplió su primer año. Ricardo empezó a llegar tarde a casa, siempre con excusas perfectamente plausibles: clientes exigentes, casos complicados, reuniones que se extendían más de lo esperado. Yo, absorta en la maternidad y confiando ciegamente en mi esposo, aceptaba cada explicación sin cuestionarla. Incluso cuando comencé a encontrar cabellos rubios en su saco, yo tenía el cabello castaño oscuro, cuando detecté perfumes desconocidos en sus camisas, cuando noté que su teléfono estaba siempre boca abajo y en silencio, seguí construyendo excusas para él en mi mente. La primera evidencia irrefutable llegó cuando Miguel tenía 3 años. Estaba limpiando el estudio de Ricardo cuando encontré, metido entre las páginas de un libro de derecho corporativo, un recibo de hotel. No era de un viaje de negocios que él hubiera mencionado. Era de un hotel local, una suite presidencial reservada bajo su nombre para una noche en la que supuestamente había estado trabajando hasta tarde en la oficina. Junto al recibo había una nota escrita con una letra femenina que decía: «Gracias por una noche increíble. Te amo, Sofía». Me senté en su silla de cuero durante horas, sosteniendo esos papeles y sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba silenciosamente. Miguel jugaba en la sala contigua, ajeno al hecho de que su madre acababa de descubrir que su padre era un mentiroso y un adúltero. Recuerdo haber pensado en confrontar a Ricardo esa misma noche, en exigir explicaciones, en amenazar con dejarlo. Pero cuando llegó a casa con flores y una sonrisa, cuando levantó a Miguel en brazos y lo hizo reír, cuando me besó con aparente ternura, simplemente guardé silencio. Esa noche, mientras Ricardo dormía placenteramente a mi lado, tomé una decisión que definiría los siguientes 27 años de mi vida. Me convertiría en la esposa perfecta por fuera, mantendría intacta la fachada de nuestro matrimonio, pero por dentro comenzaría a construir mi propia fortaleza. No sabía exactamente cómo o cuándo, pero algún día haría que Ricardo pagara por cada humillación, por cada mentira, por cada vez que me había hecho sentir invisible. Esa misma madrugada, mientras él roncaba suavemente, abrí una cuenta bancaria secreta a mi nombre y comencé a transferir pequeñas cantidades de dinero cada mes. También empecé a documentar meticulosamente cada una de sus infidelidades, guardando recibos, fotografías y cualquier evidencia que pudiera encontrar.
Mi venganza no sería impulsiva ni emocional, sería calculada, paciente y devastadoramente efectiva. Miguel creció en medio de esta farsa perfectamente ejecutada, viendo a un padre que era exitoso y respetado públicamente, pero también aprendiendo inconscientemente que las mujeres existían para ser usadas y descartadas. Yo trataba de contrarrestar esas lecciones tóxicas, pero mi influencia se debilitaba cada año que pasaba, especialmente cuando Ricardo comenzó a llevarse a Miguel a viajes de hombres, donde, ahora lo sé, le enseñaba que la fidelidad era para los débiles y que las mujeres eran trofeos intercambiables. El universo tiene una forma cruel de revelarte la verdad cuando menos preparado estás para recibirla. Fue en el 20º aniversario de nuestra boda cuando conocí oficialmente a Sofía Hernández, aunque su nombre ya había estado grabado en mi memoria durante años, como el de la primera mujer por la que Ricardo me había traicionado. Lo que no sabía era que, después de 2 décadas, ella seguía siendo mucho más que una aventura pasajera. Era la arquitecta de mi humillación más profunda. La revelación llegó de la manera más mundana posible. Estaba en el supermercado, seleccionando los ingredientes para la cena especial que había planeado para celebrar nuestro aniversario, cuando una mujer elegantemente vestida se acercó a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tú eres Elena, ¿verdad? La esposa de Ricardo», dijo con una familiaridad que me heló la sangre. Era hermosa de una manera calculada, cabello rubio platinado, cirugías estéticas perfectamente ejecutadas y una seguridad en sí misma que solo podía venir de años de práctica en el arte de la seducción. «Soy Sofía Hernández», continuó, extendiendo una mano con uñas perfectamente manicuradas en rojo sangre. «Creo que es hora de que hablemos». Su voz tenía un tono casi maternal, como si fuera la mayor de las dos y estuviera a punto de explicarle algo fundamental a una niña ingenua. En ese momento, parada entre los pasillos del supermercado, con mi carrito medio lleno y mi vestido conservador de ama de casa, me sentí exactamente como eso. Una niña que acababa de descubrir que el mundo de los adultos era mucho más cruel de lo que había imaginado. No recuerdo cómo llegamos al café que estaba en la plaza comercial, pero de repente me encontré sentada frente a esta mujer que había estado viviendo en las sombras de mi matrimonio durante 20 años. «Ricardo me ha hablado mucho de ti», comenzó Sofía, revolviendo su café con una elegancia estudiada. «Dice que eres una buena mujer, una buena madre, que no mereces sufrir». Sus palabras sonaban compasivas, pero había algo en sus ojos que me decía que esta conversación iba a ser todo menos misericordiosa. «¿Qué quieres de mí?», le pregunté, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Sofía sonrió entonces, y fue una sonrisa genuina por primera vez desde que la había conocido. «Quiero que sepas la verdad, Elena, toda la verdad, porque Ricardo está planeando pedirme que me case con él, y antes de que eso suceda, creo que mereces saber exactamente con quién has estado compartiendo tu cama durante estos años». Durante las siguientes 2 horas, Sofía desmanteló sistemáticamente cada ilusión que me quedaba sobre mi matrimonio. Me contó sobre sus viajes juntos a Europa, las mismas ciudades románticas que Ricardo había visitado conmigo años antes. Me mostró fotografías en su teléfono, Ricardo en la playa con ella, Ricardo brindando en restaurantes elegantes, Ricardo durmiendo placenteramente en camas que no eran la nuestra. Pero lo que más me destrozó fueron los detalles íntimos, cómo él le había confesado que nuestro matrimonio era solo una fachada conveniente, cómo se burlaba de mi ingenuidad patética, cómo había estado financiando el lujoso apartamento de ella con el dinero que yo creía que estaba invirtiendo en nuestro futuro. «Hay algo más», dijo Sofía cuando yo ya creía que no podía doler más. «Ricardo ha estado diciéndome que vas a heredar una fortuna considerable cuando tu madre muere. Está esperando ese momento para divorciarse de ti y quedarse con la mitad de todo». Mi madre tenía 78 años entonces y estaba comenzando a mostrar signos de deterioro cognitivo. La idea de que Ricardo estuviera literalmente esperando su muerte para despojarnos a las dos era tan monstruosa que sentí náuseas físicas. «¿Por qué me estás diciendo todo esto?», logré preguntar entre lágrimas que ya no podía contener. Sofía se inclinó hacia adelante, y por primera vez vi algo parecido a la genuina emoción humana en su rostro. «Porque él me está mintiendo a mí también, Elena. Ayer encontré mensajes en su teléfono con otra mujer, una tal Mónica. Aparentemente,
Mientras me prometía matrimonio a mí y planeaba divorciarse de ti, también le estaba diciendo a ella que era el amor de su vida. El mundo se detuvo por un momento. Allí estábamos, dos mujeres que habíamos amado al mismo hombre patológicamente mentiroso, descubriendo que ninguna de las dos había sido especial para él. Sofía había sacrificado 20 años de su vida esperando un futuro que nunca llegaría, y yo había sacrificado mi juventud, mi herencia familiar y mi autoestima por un hombre que nos veía como piezas intercambiables en su tablero de ajedrez personal. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó Sofía. Por primera vez en nuestra conversación parecía vulnerable, casi frágil. Me di cuenta de que, a pesar de todo, las dos éramos víctimas del mismo depredador emocional. «No lo sé», admití honestamente, «pero sé que ya no puedo seguir fingiendo que no veo lo que está pasando». Esa noche llegué a casa antes que Ricardo y me senté en nuestro sofá de cuero italiano, el mismo donde habíamos tomado la decisión de casarnos casi 20 años atrás. Miguel estaba en una fiesta con amigos, ajeno al hecho de que el mundo de su madre acababa de explotar en 1000 pedazos, cuando Ricardo llegó con flores y una sonrisa, exactamente como había hecho la primera noche que encontré evidencia de su infidelidad. Algo fundamental cambió en mí. «¿Cómo estuvo tu día, amor?», me preguntó, besándome en la frente con la misma ternura falsa de siempre. «Interesante», respondí, mirándolo directamente a los ojos. Conocí a Sofía Hernández hoy. Vi cómo su rostro se transformaba, cómo la máscara del esposo perfecto se resquebrajaba por primera vez en años, y en ese momento supe que la guerra había comenzado oficialmente, aunque él aún no se diera cuenta de que ya había perdido. Observar cómo Miguel se transformó de un niño dulce y cariñoso en una réplica exacta de su padre fue quizás el dolor más profundo que experimenté durante todos esos años de matrimonio. El cambio no fue repentino, fue una erosión gradual de su inocencia, una lenta corrupción de sus valores que comenzó cuando cumplió 12 años y Ricardo decidió que era hora de convertir a su hijo en un verdadero hombre. Los viajes de hombres comenzaron ese verano. Ricardo se llevaba a Miguel por fines de semana completos, supuestamente para enseñarle sobre los negocios y la vida. Regresaban bronceados y cómplices, compartiendo chistes que yo no entendía y referencias que deliberadamente me excluían. Al principio pensé que era natural, incluso saludable, que padre e hijo desarrollaran su propia relación especial. No sabía que esos viajes eran en realidad clases magistrales sobre cómo objetificar a las mujeres, cómo mentir sin remordimientos y cómo usar el dinero y el poder para conseguir lo que querías, sin importar a quién lastimaras en el proceso. La primera señal de alarma vino cuando Miguel tenía 14 años. Encontré a nuestra empleada doméstica, Carmen, llorando en la cocina después de que él le hubiera gritado por no planchar su camisa exactamente como quería. «Lo siento, señora Elena», me dijo entre sollozos, pero el joven Miguel me dijo que si no me gustaba trabajar aquí, podía largarme, que las sirvientas como yo eran fáciles de reemplazar. Las palabras eran una copia exacta de las que había escuchado a Ricardo decirle a otros empleados a lo largo de los años. Cuando confronté a Miguel sobre su comportamiento, me miró con una frialdad que me cortó la respiración. «Carmen está aquí para servirnos, mamá. Papá dice que si no estableces límites claros con la servidumbre, se vuelven perezosos y irrespetuosos». La forma en que dijo «servidumbre» me hizo estremecer. Esta era una mujer que había estado con nuestra familia durante 8 años, que había cuidado a Miguel cuando estaba enfermo, que había cocinado sus comidas favoritas y había celebrado cada uno de sus logros como si fuera su propia abuela. Para él, se había convertido en un objeto intercambiable. Las cosas empeoraron cuando comenzó la preparatoria. Miguel se volvió cruel con sus compañeros, que consideraba inferiores económicamente, llegando a casa con historias sobre cómo había humillado a becados y nacos que no podían permitirse los mismos lujos que él. Cuando trataba de explicarle que todos los seres humanos merecían respeto independientemente de su situación económica, él me miraba con condescendencia, como si fuera una idealista ingenua que no entendía cómo funcionaba el mundo real. «Papá dice que hay 2 tipos de personas en el mundo», me explicó una noche durante la cena. «Los que toman lo que quieren y los que dejan que se lo quiten. Él me está enseñando a ser del primer tipo». Ricardo sonrió orgullosamente ante estas palabras,
y yo sentí cómo se me revolvía el estómago. Mi hijo estaba siendo programado para convertirse en un depredador, y yo parecía impotente para detenerlo. El momento más devastador llegó cuando Miguel cumplió 17 años. Ricardo organizó una fiesta en nuestro jardín, invitando a medio Guadalajara para celebrar. Durante la noche, vi a Miguel hablando con una mesera joven, una estudiante universitaria que trabajaba en el servicio de catering para pagarse los estudios. La forma en que la miraba, la manera en que invadía su espacio personal, los comentarios que le hacía sobre su apariencia física, todo me recordó dolorosamente a las historias que Sofía me había contado sobre cómo Ricardo la había seducido cuando ella era apenas una pasante en su bufete. Cuando me acerqué para intervenir, Miguel me rechazó con una brusquedad que jamás había mostrado hacia mí. «No te metas, mamá, solo estoy siendo amigable». Pero había algo en sus ojos, una dureza nueva que me asustó profundamente. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido, encontré a la joven mesera llorando en el baño de servicio. Me contó, entre sollozos, que Miguel la había acorralado y le había dicho que podía conseguirle un trabajo mejor si era amable con él, y que cuando ella se negó, él le había susurrado que era una estúpida por rechazar a alguien como él. Esa madrugada, mientras Ricardo roncaba satisfecho después de lo que él consideraba una fiesta perfecta, me senté junto a la ventana de nuestra habitación y lloré por el hijo que había perdido sin darme cuenta. El niño que una vez me había traído flores del jardín y me había dicho que cuando creciera se casaría conmigo porque yo era la mujer más hermosa del mundo había desaparecido, reemplazado por esta versión cruel y calculadora que veía a las mujeres como objetos para su placer y entretenimiento. Los últimos años de preparatoria fueron una pesadilla de llamadas de la escuela, reportes de comportamiento inapropiado y quejas de madres de familia sobre las actitudes de Miguel hacia sus hijas. Ricardo simplemente reía y decía que los muchachos serán muchachos, como si la crueldad fuera una fase natural del desarrollo masculino. Cuando traté de hablar con consejeros escolares, psicólogos y terapeutas familiares, Miguel se negaba a participar y Ricardo saboteaba cualquier intento de intervención profesional. El día de su graduación, mientras lo veía caminar por el escenario para recibir su diploma, me di cuenta de que había criado a un extraño. Este joven alto y guapo que llevaba mi apellido y tenía mis ojos era, en todos los aspectos importantes, la reencarnación de todo lo que odiaba en Ricardo. Y lo más doloroso de todo era saber que parte de la culpa era mía, por haber permitido que esto sucediera, por haber elegido mantener la paz familiar por encima de formar el carácter de mi hijo. Esa noche, mientras Ricardo brindaba por el futuro brillante de Miguel y planeaba enviarlo a la universidad más prestigiosa que el dinero pudiera comprar, yo tomé una decisión silenciosa, pero definitiva. Si no podía salvar a mi hijo de convertirse en su padre, al menos me aseguraría de que no tuviera el poder de lastimar a otras mujeres de la manera en que su padre me había lastimado a mí. La ironía de la vida es que a veces nos da exactamente lo que hemos estado esperando, pero en un empaque tan amargo que casi no podemos reconocer el regalo. El diagnóstico de cáncer pancreático de Ricardo llegó en octubre del 2023, 2 meses después de que Miguel cumpliera 28 años y 5 años después de que yo hubiera comenzado a planear meticulosamente mi venganza. Tenía 65 años, estaba en la cima de su carrera profesional y de repente se enfrentaba a una sentencia de muerte con una expectativa de vida de 6 a 12 meses. La primera vez que lo vi en el hospital después del diagnóstico, conectado a máquinas y con una palidez que contrastaba brutalmente con su bronceado artificial habitual, sentí una mezcla confusa de satisfacción y compasión que me perturbó profundamente. Durante 30 años había fantaseado con el momento en que Ricardo finalmente pagaría por todo el dolor que había causado, pero nunca había imaginado que la justicia llegaría en forma de células cancerosas que devoraban su cuerpo desde adentro. «Elena», susurró cuando me acerqué a su cama, extendiéndome una mano que temblaba ligeramente. «Gracias por venir». Su voz sonaba diferente, despojada de la arrogancia que la había caracterizado durante décadas. Por primera vez en años, parecía genuinamente vulnerable, casi frágil. Me senté en la silla de plástico junto a su cama y tomé su mano, sintiendo cómo los huesos se marcaban bajo una piel que se había vuelto translúcida. Los siguientes meses fueron una extraña danza entre la intimidad forzada y el rencor acumulado.
Ricardo insistió en regresar a casa para sus últimos días, y yo me convertí en su cuidadora principal, administrando medicamentos, coordinando citas médicas y manteniendo la apariencia de la esposa devota que había perfeccionado durante 3 décadas. Miguel aparecía esporádicamente, claramente incómodo con la vulnerabilidad de su padre y ansioso por discutir temas de herencia que consideraba más importantes que el confort emocional de un hombre moribundo. Fue durante una de esas noches largas e insomnes, cuando el dolor de Ricardo era tan intenso que ninguna cantidad de morfina podía aliviarlo completamente, que comenzó a confesarse. «Sé que no fui un buen esposo», murmuró en la oscuridad de nuestra habitación, con los ojos fijos en el techo. «Sé que te lastimé de maneras que probablemente no puedo ni imaginar». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado practicando esta conversación durante semanas. «¿Por qué, Ricardo?», le pregunté finalmente, después de 30 años de silencio. «¿Por qué nunca fue suficiente lo que teníamos?». Él giró la cabeza para mirarme, y vi lágrimas reales en sus ojos por primera vez desde el nacimiento de Miguel. «Porque tenía miedo», admitió con una voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharlo. «Miedo de que si me quedaba quieto, si me contentaba con lo que tenía, descubriría que no era suficiente, que tú descubrieras que no era suficiente». Esa confesión me golpeó como un puñetazo al estómago. Durante todos estos años había asumido que las infidelidades de Ricardo eran productos de su crueldad inherente, de su egoísmo patológico, de su incapacidad para valorar lo que tenía. Nunca había considerado que pudieran ser producto del miedo, de una inseguridad tan profunda que lo había llevado a sabotear sistemáticamente la única relación real que había tenido en su vida. «Quiero hacer las cosas bien», continuó, luchando por mantener los ojos abiertos mientras los medicamentos comenzaban a hacer efecto. «Quiero que tú y Miguel estén protegidos después de que me vaya. He estado trabajando con mis abogados para asegurarme de que tengan todo lo que necesitan». En ese momento, su respiración se volvió más laboriosa y se quedó dormido aferrado a mi mano como un niño asustado. Durante las siguientes semanas, Ricardo dedicó toda su energía restante a lo que él llamaba arreglar sus asuntos. Pasaba horas encerrado en su estudio con abogados, contadores y asistentes, preparando documentos y firmando papeles que, según me aseguró, garantizarían mi seguridad financiera para el resto de mi vida. Miguel estaba eufórico, convencido de que pronto heredaría el imperio que su padre había construido y que podría continuar el legado familiar de poder y riqueza. Lo que ninguno de los dos sabía era que yo había estado jugando un juego mucho más largo y sofisticado. Durante los últimos 5 años, desde mi encuentro con Sofía, había estado trabajando discretamente con mis propios abogados, desenredando la telaraña financiera que Ricardo había tejido alrededor de nuestras vidas. Había descubierto que muchas de las inversiones que él había hecho con mi dinero original eran técnicamente préstamos que nunca habían sido formalizados, lo que significa que, legalmente, él me debía millones de pesos que nunca había reconocido. También había documentado meticulosamente cada centavo que había contribuido al imperio de los Mendoza, desde la venta inicial de las tiendas de mi familia hasta los numerosos regalos que había hecho a lo largo de los años para financiar sus aventuras empresariales. Con la ayuda de investigadores privados, había rastreado cada cuenta bancaria, cada propiedad y cada activo que Ricardo poseía, descubriendo que la mayoría de su riqueza estaba construida sobre la base financiera que yo había proporcionado. La noche antes de su muerte, Ricardo me llamó a su lado con una urgencia que no había mostrado en semanas. «Elena», me dijo, agarrando mi mano con una fuerza sorprendente, «hay algo que necesitas saber sobre el testamento». Sus ojos tenían una claridad que había estado ausente durante días, como si la proximidad de la muerte hubiera quemado la neblina de los medicamentos. «He dejado todo a Miguel, pero hay provisiones para ti. Estarás cómoda, te lo prometo». Sonreí y acaricié su frente sudorosa, sintiendo una extraña mezcla de ternura y triunfo. «No te preocupes por mí, Ricardo. Voy a estar perfectamente bien». Y tenía razón. Iba a estar mejor que bien. Iba a estar exactamente donde había planeado estar durante los últimos 5 años de cuidadosa planificación y paciencia infinita. La muerte de Ricardo llegó en una madrugada gris de marzo, tan silenciosa y discreta como había sido estruendosa y dramática su vida.
Estaba durmiendo en la cama del hospital que habíamos instalado en nuestro dormitorio cuando simplemente dejó de respirar, sin agonía, sin últimas palabras, sin la grandiosa escena final que probablemente habría preferido. Miguel llegó 2 horas después, cuando el médico ya había certificado la muerte, y lo encontré parado junto al cuerpo de su padre, con una expresión que mezclaba dolor genuino con una ansiedad apenas disimulada por conocer los detalles de la herencia. El funeral fue exactamente el tipo de espectáculo que Ricardo habría aprobado. Una iglesia llena de políticos, empresarios y figuras sociales que competían por dar el discurso más elocuente sobre un hombre al que la mayoría apenas conocía realmente. Yo desempeñé mi papel de viuda afligida con la perfección que había desarrollado durante 30 años de actuación matrimonial, vestida de negro elegante, recibiendo condolencias con dignidad serena, y aceptando abrazos de personas que sabía habían estado murmurando sobre las infidelidades de mi esposo a mis espaldas durante décadas. Miguel pronunció un eulogy emotivo sobre el padre que lo había inspirado y guiado, describiendo a Ricardo como un hombre de principios que había construido un legado de honestidad e integridad. Mientras escuchaba a mi hijo canonizar al hombre que había corrompido sistemáticamente sus valores morales, sentí una mezcla de tristeza y determinación que me fortaleció para lo que tenía que hacer a continuación. La lectura del testamento se programó para una semana después del funeral, en el imponente despacho de Ricardo, rodeados por los libros de derecho que había acumulado como trofeos y las fotografías enmarcadas de sus triunfos profesionales. Miguel llegó vestido con su mejor traje, claramente esperando que esta fuera su coronación como el nuevo patriarca de la familia Mendoza. Su abogado, licenciado Martínez, un hombre mayor que había sido socio de Ricardo durante 15 años, presidió la ceremonia con la solemnidad apropiada. Como todos sabemos, comenzó Martínez, ajustándose las gafas y desplegando el documento legal, Ricardo Mendoza fue un hombre que planificaba cuidadosamente cada aspecto de su vida, incluyendo su legado. Miguel se inclinó hacia adelante en su silla, con los ojos brillando de anticipación. Yo permanecí inmóvil, mis manos cruzadas elegantemente en mi regazo, esperando el momento que había estado anticipando durante años. El testamento es bastante directo, continuó el abogado. La mansión familiar, las propiedades de inversión, las cuentas bancarias principales y el control de Mendoza y Asociados pasan en su totalidad a Miguel Mendoza Vázquez. Vi cómo mi hijo exhaló un suspiro de alivio y satisfacción, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante toda su vida adulta. Elena Mendoza recibirá una pensión mensual de 50,000 pesos y puede permanecer en la mansión familiar mientras no se vuelva a casar. Las palabras cayeron sobre mí como piedras, cada una diseñada para humillarme una última vez. 50,000 pesos mensuales era dinero decente, pero una fracción insignificante de la fortuna que Ricardo había construido con mi herencia familiar. La cláusula sobre volver a casarme era especialmente cruel, una forma de controlarme desde la tumba y asegurarme de que permaneciera para siempre como la viuda de Ricardo Mendoza, en lugar de volver a ser Elena Vázquez. Miguel se puso de pie inmediatamente, con una sonrisa que no había visto en su rostro desde que era niño. Gracias, licenciado Martínez. ¿Cuándo puedo comenzar a revisar los estados financieros de las empresas? Su entusiasmo era palpable, ya visualizándose en el escritorio de su padre, tomando las decisiones que lo convertirían en uno de los hombres más poderosos de Jalisco. Bueno, dijo Martínez carraspeando incómodamente, hay algunos aspectos legales que necesitamos aclarar primero. Parece que hay complicaciones. La palabra complicaciones flotó en el aire como una bomba de tiempo. Miguel frunció el ceño, claramente confundido. ¿Qué tipo de complicaciones? Fue entonces cuando decidí que había llegado mi momento. Me puse de pie lentamente, con la gracia que había perfeccionado durante décadas de eventos sociales, y caminé hacia el archivo metálico que estaba en la esquina del despacho. Las complicaciones a las que se refiere el licenciado Martínez, dije con una voz que sonaba más firme de lo que me había escuchado en años, tienen que ver con estos documentos. Saqué la carpeta que había estado preparando durante 5 años, gruesa con documentos legales, evidencias fotográficas y registros financieros que contaban la verdadera historia del Imperio Mendoza.
La coloqué sobre el escritorio de Ricardo con un golpe seco que resonó por toda la habitación como un martillo de juez. Todo lo que Ricardo les acaba de legar, dije, mirando directamente a Miguel, fue construido con dinero que me robó. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Martínez palideció visiblemente, claramente dándose cuenta de que había algo que Ricardo nunca le había revelado. Miguel me miró con una expresión de confusión total, como si hubiera comenzado a hablar en un idioma extranjero. «Mamá», dijo finalmente, con un tono condescendiente que había perfeccionado durante años, «creo que el dolor de la pérdida te está confundiendo. Papá construyó todo esto con su trabajo, con su talento legal, con su visión empresarial. Sonrió de la manera en que los adultos sonríen a los niños que dicen tonterías. Es natural que te sientas insegura ahora que él no está, pero el testamento es muy claro». Abrí la carpeta y saqué el primer documento, el registro de venta de las tiendas Vázquez, con un valor total de 8 millones de pesos en 1993. «Este fue el dinero que financió el primer año de operaciones del bufete de tu padre», expliqué, colocando el documento frente a Miguel. Sin esta inversión inicial, Ricardo Mendoza nunca habría salido del despacho de 3 metros cuadrados que rentaba en el centro de Guadalajara. Saqué el segundo documento, un préstamo de 2 millones de pesos que había hecho a Ricardo en 1998 para comprar el edificio donde ahora operaba Mendoza y Asociados. «Este préstamo nunca fue formalizado», continué, «porque tu padre me convenció de que entre esposos no eran necesarios los contratos. El dinero vino de la herencia que recibí cuando murió mi abuelo». Documento tras documento, fotografía tras fotografía, registro tras registro, desenrollé 30 años de inversiones, préstamos y contribuciones que había hecho al imperio familiar. Cada peso que Ricardo había usado para construir su fortuna podía rastrearse hasta mi dinero original o mi trabajo no reconocido. Incluso la mansión donde vivíamos había sido comprada con un adelanto de la herencia que eventualmente recibiría de mi madre, un adelanto que nunca había sido formalmente devuelto. Martínez tomó los documentos con manos temblorosas, revisándolos con la minuciosidad de un hombre que se daba cuenta de que había estado manejando un caso mucho más complicado de lo que había imaginado. «Señora Mendoza», dijo finalmente, con una voz que sonaba estrangulada, «si estos documentos son auténticos y tengo que asumir que lo son dado su procedencia, entonces la situación legal es extraordinariamente compleja». Miguel se había quedado completamente inmóvil, mirando los papeles como si fueran serpientes venenosas. «Esto es imposible», murmuró finalmente. «Papá me habría dicho si hubiera debido tanto dinero». Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, y por un momento volví a ver al niño confundido que había sido antes de que Ricardo lo corrompiera. «Tu padre era muchas cosas», le dije suavemente, sintiendo por primera vez en años algo parecido a la compasión maternal hacia mi hijo. Pero honesto nunca fue una de ellas. La revelación de los documentos fue solo el primer movimiento en una partida de ajedrez que había estado jugando en silencio durante 5 años. Miguel y el licenciado Martínez se fueron esa tarde de la lectura del testamento en un estado de shock visible, cargando copias de documentos que destrozaban la narrativa de la fortuna familiar que había definido la identidad de mi hijo durante toda su vida adulta. Yo me quedé sola en el despacho de Ricardo, rodeada por sus libros de derecho y sus trofeos profesionales, sintiendo finalmente el dulce sabor de la justicia que había estado sazonando en mi boca durante décadas. Pero los documentos eran solo el aperitivo. Durante los siguientes días, mientras Miguel se encerraba en su apartamento, probablemente tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto, yo continué implementando la segunda fase de mi plan: demostrar que no solo había financiado el imperio de Ricardo, sino que legalmente nunca había renunciado a mi derecho sobre esos activos. La clave estaba en una peculiaridad del derecho mexicano que mis abogados habían identificado años atrás. En México, cuando los bienes de un cónyuge se usan para adquirir propiedades durante el matrimonio, esos bienes mantienen cierta protección legal, incluso si no están explícitamente documentados como préstamos. Más importante aún,
había una ley relativamente nueva que protegía a las mujeres contra el despojo económico en casos de matrimonios, donde un cónyuge había contribuido significativamente a la construcción del patrimonio familiar, pero no había sido reconocido legalmente. Mi equipo legal había estado trabajando discretamente durante años, no solo recopilando evidencias, sino preparando una estrategia legal que me permitiera reclamar lo que legítimamente me pertenecía. Habían entrevistado a empleados antiguos del bufete que recordaban mis contribuciones iniciales. Habían rastreado transferencias bancarias que probaban el origen de cada peso importante en el patrimonio Mendoza, y habían documentado mi participación no reconocida en decisiones empresariales cruciales a lo largo de las décadas. El momento de la verdad llegó una semana después de la lectura del testamento, cuando Miguel finalmente se atrevió a regresar a la mansión familiar. Lo encontré en la cocina a las 6 de la mañana, sentado en la isla de granito con una taza de café y una expresión de agotamiento que me partió el corazón. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de cómo se había convertido en una versión cruel de su padre, seguía siendo mi hijo, y verlo así de destrozado activó todos mis instintos maternales. ¿Dormiste algo?, le pregunté, sirviéndome mi propia taza de café y sentándome frente a él. Miguel levantó la vista y vi que tenía los ojos rojos e hinchados. Había estado llorando, algo que no había hecho delante de mí desde que tenía 12 años. No mucho, admitió con una voz ronca. He estado revisando todos los papeles que me mostraste, tratando de entender cómo es posible que papá me haya mentido durante toda mi vida. En ese momento sentí una punzada de compasión tan fuerte que casi me hizo reconsiderar todo mi plan. Pero luego recordé la mesera joven que había llorado en nuestro baño después de que Miguel la acosara. Recordé todas las veces que había tratado cruelmente a nuestros empleados. Recordé cómo había defendido las infidelidades de su padre como si fueran virtudes masculinas admirables. Mi hijo necesitaba esta lección, por dolorosa que fuera. Miguel, le dije suavemente, hay algo más que necesitas saber. Su rostro se tensó visiblemente, como si estuviera preparándose para otro golpe. Saqué el sobre que había estado guardando para este momento, el documento más importante de todos, y lo coloqué sobre la isla entre nosotros. Tu padre intentó dejarme sin nada, porque pensó que había sido lo suficientemente astuto para esconder el origen real de su fortuna, pero no contaba con que yo hubiera estado preparándome para este momento durante años. Miguel abrió el sobre con manos temblorosas y leyó el documento oficial que estaba adentro. Era una orden judicial emitida 3 días después de la muerte de Ricardo, que congelaba todos los activos del patrimonio Mendoza hasta que se resolviera mi reclamo legal sobre ellos. Todos, las cuentas bancarias, las propiedades, las inversiones, incluso el control del bufete de abogados. Miguel me miró con una expresión de incredulidad total. ¿Cómo es esto posible?, susurró. El testamento de papá es legal, fue revisado por abogados, notarizado, registrado apropiadamente. Su voz tenía un tono de desesperación que nunca había escuchado antes. Los testamentos pueden ser contestados cuando hay evidencia de que los bienes testados no pertenecían realmente al testador, expliqué, manteniendo mi voz calmada y educativa. Y resulta que tu padre estaba distribuyendo mi dinero, no el suyo. Durante las siguientes 2 horas le expliqué a Miguel exactamente lo que había estado haciendo durante los últimos 5 años. Le conté sobre las investigaciones forenses de las finanzas familiares, sobre las entrevistas con empleados antiguos, sobre los análisis legales que habían demostrado que prácticamente cada activo importante en el Imperio Mendoza podía rastrearse hasta contribuciones financieras que yo había hecho. Le expliqué que bajo la ley mexicana tenía derecho no solo a recuperar mis inversiones originales, sino también a reclamar una participación proporcional en el crecimiento que esas inversiones habían generado. ¿Qué significa esto para mí?, preguntó finalmente, con una voz tan pequeña que sonaba como la de un niño perdido. Por primera vez en años, lo vi no como el joven arrogante y cruel en que se había convertido, sino como mi hijo que estaba descubriendo que toda su identidad había sido construida sobre una mentira. Significa, le dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente, que tienes una opción que tu padre nunca te habría dado. Me incliné hacia adelante, tomando sus manos en las mías. Puedes pelear contra mí en los tribunales, gastar años y fortunas en abogados, y probablemente
perder todo de cualquier manera, o puedes escucharme, realmente escucharme, sobre quién quieres ser desde ahora en adelante. Vi algo cambiar en sus ojos entonces, una mezcla de miedo y curiosidad que no había visto desde que era adolescente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, respondí, apretando sus manos, que esta puede ser tu oportunidad de convertirte en el hombre que siempre supe que podías ser, en lugar del hombre que tu padre te enseñó a ser. Pero va a requerir que hagas algo que nunca has hecho antes, admitir que estabas equivocado y estar dispuesto a cambiar. El silencio que siguió se extendió por lo que parecieron horas. Miguel me miró con una intensidad que no había visto en años, como si estuviera viéndome realmente por primera vez en su vida adulta. Y en ese momento sentí que finalmente tenía la oportunidad de recuperar a mi hijo, no solo de vengarme de su padre. La transformación de Miguel no fue inmediata ni dramática, sino más bien como ver a alguien despertar lentamente de un sueño que había durado 20 años. Durante las primeras semanas después de nuestra conversación en la cocina, lo observé luchar visiblemente con la realidad de que todo lo que había creído sobre sí mismo, su familia y su lugar en el mundo había sido una elaborada ilusión construida por un hombre que resultó ser mucho más pequeño de lo que había imaginado. Comenzó con pequeños gestos que inicialmente me parecieron insignificantes. Un día lo encontré hablando cortésmente con Carmen en la cocina, preguntándole sobre su familia en lugar de simplemente darle órdenes. Otra tarde lo vi ayudando a cargar bolsas de supermercado, algo que nunca había hecho voluntariamente en toda su vida. Cuando le pregunté sobre estos cambios, simplemente se encogió de hombros y murmuró algo sobre intentar ser diferente. Pero el verdadero momento de quiebre llegó cuando Sofía Hernández apareció en nuestra puerta 3 semanas después del funeral de Ricardo. No había visto a la examante de mi esposo desde aquella reveladora conversación en el café años atrás, y su presencia en mi casa me llenó de una mezcla de curiosidad y aprensión. Llegó vestida elegantemente como siempre, pero había algo diferente en su postura, una vulnerabilidad que no había mostrado durante nuestro encuentro anterior. «Siento mucho molestarlas», dijo cuando Carmen la condujo a la sala principal, «pero necesito hablar contigo, Elena. Es sobre Ricardo y sobre cosas que nunca te dije». Miguel, que estaba en la biblioteca adyacente revisando documentos legales, apareció en el umbral con una expresión de confusión total. Era la primera vez que veía a Sofía, aunque había escuchado su nombre susurrado en conversaciones que creía privadas entre sus padres durante años. «Miguel», le dije, sintiéndome extrañamente calmada, «te presento a Sofía Hernández. Ella fue muy importante para tu padre durante mucho tiempo». La crueldad de la introducción no se me escapó, pero sentí que era hora de que todas las mentiras salieran a la luz. Miguel me miró con una expresión que mezclaba shock y comprensión Downing. Había sido lo suficientemente inteligente para intuir que su padre tenía aventuras, pero confrontar a una de las mujeres en persona era claramente algo para lo que no estaba preparado. Sofía se sentó en el sofá de cuero que Ricardo había elegido, irónicamente el mismo lugar donde él solía sentarse a leer sus periódicos financieros por las mañanas. «Elena», comenzó, con una voz que temblaba ligeramente, «vine porque Ricardo me llamó 2 días antes de morir. Me dijo cosas que creo que necesitas saber». Miró nerviosamente hacia Miguel, claramente insegura sobre si debía continuar con él presente. «Todo lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de Miguel», le aseguré. «Ya es hora de que sepa toda la verdad sobre su padre». Miguel se sentó en la silla que estaba frente a nosotras, con los puños cerrados en su regazo, claramente preparándose para otra revelación devastadora. «Ricardo me confesó», continuó Sofía, respirando profundamente, «que había estado robándote dinero durante años, no solo usándolo sin tu permiso, sino literalmente robándolo. Me dijo que había falsificado tu firma en documentos, que había manipulado contratos para transferir propiedades a su nombre, que había usado tu información personal para abrir cuentas bancarias que tú ni siquiera sabías que existían». Cada palabra caía como una bomba en el silencio de la sala. Miguel se puso de pie bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. «¿Por qué te está diciendo esto?», me preguntó, con una voz llena de angustia. ¿Por qué papá le confesaría algo así a ella y no a nosotros? La pregunta contenía tanto dolor que sentí mi corazón partirse por él. Era devastating darse cuenta de que había conocido mejor a la amante de su padre que a su propia familia.
Porque, dijo Sofía suavemente, tenía miedo de que ustedes nunca pudieran perdonarlo, pero sabía que podía confiar en que yo guardaría sus secretos, incluso después de su muerte. Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Pero no puedo hacerlo, Elena. No puedo vivir sabiendo que él te dejó sin nada cuando tú eres quien realmente construyó todo lo que él pretendía poseer. Durante las siguientes 2 horas, Sofía nos reveló detalles sobre las finanzas de Ricardo que incluso mis investigadores privados no habían descubierto. Nos habló de cuentas en el extranjero, de inversiones hechas bajo nombres ficticios, de propiedades compradas con mi dinero, pero registradas en paraísos fiscales donde yo no tenía acceso legal. Era una red de decepción y robo tan extensa que incluso yo, que había estado preparándome para esto durante años, me sentía abrumada por la magnitud de la traición. Miguel escuchó todo en silencio, su rostro transformándose gradualmente de la confusión al horror y finalmente a algo que parecía una furia fría y controlada. Cuando Sofía terminó su relato, él se quedó inmóvil durante largos minutos, procesando información que redefinía completamente no solo su comprensión de su padre, sino de sí mismo. Todo lo que soy, dijo finalmente, con una voz que sonaba hueca, todo lo que pensé que era, está construido sobre dinero robado. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿cómo pudiste soportar esto durante tantos años? ¿Cómo pudiste quedarte con él sabiendo lo que estaba haciendo? La pregunta me golpeó como un puñetazo al estómago, porque tocaba la pregunta que me había estado atormentando durante décadas. ¿Había sido cómplice de mi propio abuso por elegir quedarme? Me quedé, le dije honestamente, porque pensé que era lo correcto para ti. Pensé que necesitabas estabilidad, una familia intacta, incluso si esa familia era una mentira. Hice una pausa, sintiendo el peso de todos esos años de decisiones dolorosas. Ahora me doy cuenta de que tal vez te habría servido mejor mostrarte que era posible defenderse a uno mismo. Sofía se puso de pie para irse, pero antes de hacerlo, se acercó a Miguel con una expresión de algo parecido a la compasión maternal. Tu padre no era un monstruo, le dijo suavemente. Era un hombre débil que tomó decisiones terribles porque tenía miedo de no ser suficiente. Pero tú no tienes que ser como él. Tienes la oportunidad de elegir quién quieres ser, independientemente de lo que él te enseñó. Después de que Sofía se fue, Miguel y yo nos quedamos sentados en la sala en un silencio que se sentía diferente a todos los silencios que habíamos compartido antes. Era un silencio honesto, sin las capas de secretos y mentiras que habían definido nuestra relación durante años. Y por primera vez desde que era un niño pequeño, Miguel se acercó y me abrazó, no como el joven arrogante que había sido, sino como un hijo que finalmente entendía cuánto había sufrido su madre. Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional que puso a prueba tanto mi determinación como mi relación recién reparada con Miguel. La batalla legal por el patrimonio de Ricardo se convirtió en una saga compleja que involucró no solo a nuestros abogados, sino también a investigadores forenses, expertos en derecho internacional y hasta agentes del SAT que comenzaron a investigar las cuentas offshore que Sofía había revelado. Miguel tomó una decisión que me sorprendió completamente. Renunció voluntariamente a cualquier reclamo sobre los activos que habían sido construidos con mi dinero. No quiero nada que haya sido robado, me dijo una mañana mientras desayunábamos juntos, algo que no habíamos hecho en años. Prefiero comenzar desde cero y construir algo propio, algo honesto. Sus palabras sonaban como las de un extraño, pero un extraño que me gustaba mucho más que el hijo que había conocido durante la última década. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar esta nueva realidad con la misma gracia. Los socios del bufete de Ricardo, que habían esperado continuar operando bajo el liderazgo de Miguel, se volvieron hostiles cuando se dieron cuenta de que sus empleos y su reputación profesional podrían estar en peligro. Algunos antiguos clientes comenzaron a cuestionar la legitimidad de los servicios legales que habían recibido de un hombre que resultó ser un ladrón sofisticado. La presión social fue quizás el aspecto más difícil de todo el proceso. Guadalajara es una ciudad donde las apariencias importan más que la verdad, y la historia de la viuda que había destruido el legado de su esposo difunto comenzó a circular en los círculos sociales que habían sido nuestro mundo durante décadas.
Mujeres que habían fingido ser mis amigas durante años comenzaron a susurrar que yo era una desagradecida que había traicionado la memoria de Ricardo. Una tarde particularmente difícil, me encontré cara a cara con María González, la esposa del alcalde y la reina no oficial de la sociedad tapatía, en el vestíbulo del banco, donde había ido a manejar algunos asuntos relacionados con las cuentas congeladas. María se acercó a mí con esa sonrisa falsa que dominaban las mujeres de nuestra clase social, pero sus ojos tenían una dureza que nunca había visto antes. «Elena, querida», me dijo con una voz que goteaba condescendencia, «todos estamos muy preocupados por ti. Sabemos que la pérdida de Ricardo debe haber sido devastadora, pero ¿realmente crees que es apropiado destruir su legado de esta manera? ¿Qué va a pensar la gente?». Su pregunta estaba cargada de la implicación de que mi búsqueda de justicia era una traición social imperdonable. Por primera vez en 30 años, decidí responder honestamente en lugar de mantener la fachada de cortesía que había perfeccionado. «María», le dije, mirándola directamente a los ojos, ¿sabes qué creo que va a pensar la gente? Van a pensar que tal vez las mujeres como nosotras hemos estado sonriendo y asintiendo durante demasiado tiempo mientras nuestros esposos nos robaban, nos engañaban y nos humillaban. Mi voz se elevó ligeramente, atrayendo la atención de otros clientes del banco. Van a pensar que tal vez es hora de que dejemos de proteger la reputación de hombres que nunca protegieron la nuestra. María palideció visiblemente, claramente sin esperarse una respuesta tan directa. «Elena», murmuró, «no creo que debas decir esas cosas en público». Pero yo ya no estaba interesada en proteger las sensibilidades de mujeres que habían elegido la complicidad por encima de la dignidad. «¿Por qué no?», le pregunté. «¿Porque podría hacer que otras mujeres comiencen a cuestionar sus propios matrimonios? ¿Porque podría inspirarlas a exigir respeto en lugar de simplemente sonreír y soportar?». Esa confrontación marcó un punto de inflexión en mi proceso de sanación. Me di cuenta de que mi venganza contra Ricardo no había sido solo personal, había sido política. Había desafiado un sistema que permitía a los hombres poderosos abusar de sus esposas económica y emocionalmente mientras la sociedad aplaudía su éxito e ignoraba el costo humano de sus logros. Miguel también comenzó a enfrentar las consecuencias sociales de nuestras revelaciones. Antiguos amigos que habían admirado su estilo de vida privilegiado comenzaron a tratarlo con una mezcla de lástima y desconfianza. Su novia de 2 años, una joven de familia acomodada que claramente había estado más interesada en el patrimonio Mendoza que en Miguel mismo, rompió con él por teléfono una semana después de que la historia se hiciera pública. «¿Sabes qué?», me dijo Miguel después de colgar esa llamada, con una sonrisa amarga pero genuina. «Creo que fue lo mejor que me pudo pasar. Ahora sé quién realmente me ama por lo que soy y quién solo estaba ahí por lo que pensaban que yo tenía». Era una lección dolorosa pero necesaria para un joven que había crecido creyendo que el dinero y el poder eran las únicas cosas que importaban en las relaciones humanas. La resolución legal finalmente llegó 8 meses después de la muerte de Ricardo. El juez dictaminó que yo tenía derecho a recuperar no solo mis inversiones originales, sino también una participación proporcional en todo lo que esas inversiones habían generado durante 30 años. En términos prácticos, esto significaba que me quedaba con aproximadamente el 80% del patrimonio que Ricardo había intentado dejarle completamente a Miguel. Pero el momento más importante no fue cuando recibí los documentos legales que me devolvían mi dinero. Fue cuando Miguel me abrazó después de la sentencia y me susurró al oído: «Estoy orgulloso de ti, mamá. Estoy orgulloso de que hayas luchado por lo que era tuyo». En ese momento, me di cuenta de que había ganado algo mucho más valioso que dinero o propiedades. Había recuperado a mi hijo y había recuperado mi propia dignidad. Esa noche, cenamos juntos en la cocina como habíamos hecho cuando él era niño, pero esta vez como 2 adultos que finalmente se conocían y se respetaban mutuamente. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó mientras compartíamos una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. «Voy a vivir», le respondí simplemente. «Por primera vez en 30 años, voy a vivir en mis propios términos». 6 meses después de la resolución legal, me encontré parada en el jardín de la mansión, que ahora era indiscutiblemente mía, viendo cómo los jardineros plantaban las rosas rojas que siempre había querido, pero que Ricardo había rechazado porque
no combinaban con la estética del paisaje. Era una mañana de octubre perfecta, con ese tipo de luz dorada que hace que todo parezca posible, y por primera vez en décadas me sentí completamente libre. La transformación no había sido solo legal o financiera, había sido profundamente personal. A los 65 años me estaba redescubriendo como Elena Vázquez, no como la señora de Mendoza. Había comenzado a vestirme de colores que me gustaban en lugar de los tonos neutros que Ricardo había preferido. Había reorganizado toda la casa, quitando los muebles ostentos que él había elegido y reemplazándolos con piezas que reflejaban mi propio gusto. Incluso había vuelto a usar mi apellido de soltera en algunos contextos, sintiendo una extraña satisfacción al ver Elena Vázquez en documentos oficiales después de 30 años de ser solo una extensión de la identidad de otro hombre. Miguel había encontrado su propio camino de redención de una manera que me llenaba de orgullo maternal. Había comenzado a trabajar en una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica a reconstruir sus vidas financieramente. Quiero usar lo que aprendí sobre el mundo de los negocios, me había explicado, pero para ayudar a mujeres como tú en lugar de aprovecharse de ellas como hizo papá. Ver a mi hijo encontrar propósito en reparar el tipo de daño que su padre había causado era una forma de sanación que nunca había imaginado posible. La mañana que marcó el verdadero final de esta historia llegó cuando recibí una llamada inesperada de Carmen, nuestra empleada doméstica de tantos años. Señora Elena, me dijo con una voz llena de emoción. Mi hija acaba de graduarse de la universidad. Quería agradecerle porque sin el aumento que me dio después de todo lo que pasó, nunca habríamos podido pagar sus estudios. Ese aumento había sido una de las primeras cosas que hice cuando recuperé el control de las finanzas familiares. Carmen había trabajado para nosotros durante 15 años, cuidando de nuestra familia con una dedicación que nunca había sido apropiadamente reconocida o compensada. Ricardo la había mantenido en un salario de subsistencia, convencido de que la gente como ella debía estar agradecida por cualquier trabajo que se le diera. Triplicar su salario y darle un fondo para la educación de sus hijos había sido una decisión fácil, pero escuchar ahora el impacto que había tenido me llenó de una satisfacción que ninguna cantidad de dinero recuperado podría haber proporcionado. Esa tarde, Miguel vino a visitarme con una noticia que me sorprendió completamente. «Mamá», me dijo, sentándose conmigo en la terraza donde ahora tomaba mi café matutino. «He estado pensando en vender mi apartamento y mudarme de vuelta aquí contigo». Mi primera reacción fue de pánico. Después de tantos años de luchar por mi independencia, la idea de volver a compartir espacio doméstico con alguien más me aterrorizaba. «No como antes», se apresuró a aclarar, viendo mi expresión. «Quiero decir como roommates, como dos adultos que se respetan mutuamente. Tú mantienes tu espacio y tu privacidad, yo mantengo los míos, pero compartimos las comidas y las conversaciones cuando queramos compañía». Hizo una pausa, mirando hacia los jardines que habíamos estado rediseñando juntos. «Perdí tantos años siendo el tipo de hijo que papá quería que fuera. Me gustaría pasar el tiempo que me queda siendo el tipo de hijo que tú mereces tener». Su propuesta me conmovió más de lo que esperaba. Durante 30 años había soñado con tener una relación genuina y respetuosa con mi hijo, y ahora que finalmente era posible, la idea me llenaba de una alegría que había olvidado que podía sentir. «Con una condición», le dije, tomando su mano. «Nada de lástima, nada de culpa, nada de tratarme como si fuera una víctima que necesita ser rescatada. Soy una mujer fuerte que pasó por una situación difícil y salió victoriosa. Quiero que me veas así». Miguel sonrió, y vi en esa sonrisa al niño que había sido antes de que su padre lo corrompiera, pero también al hombre maduro y consciente en que se había convertido. «Trato hecho», dijo. «¿Empezamos esta noche con una cena para celebrar?» Mientras preparábamos la cena juntos esa noche, moviéndonos por la cocina con la comodidad de dos personas que finalmente se conocían y se gustaban mutuamente, reflexioné sobre el precio que había pagado por esta nueva vida. Había perdido 30 años de autenticidad. Había permitido que me robaran millones de pesos. Había criado a un hijo bajo la influencia tóxica de un padre manipulador. Pero también había ganado algo invaluable. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida,
que la paciencia puede ser una forma de poder y que a veces la mejor venganza es simplemente vivir bien. Esa noche, antes de irme a dormir, me paré frente al espejo del baño donde había pasado tantas noches llorando en silencio durante los peores años de mi matrimonio. La mujer que me miraba desde el reflejo ya no era la Elena de 35 años que había creído que el amor podía conquistar cualquier cosa, ni la de 45 que había elegido el silencio por encima de la dignidad, ni la de 55 que había comenzado a planear su venganza en secreto. Era Elena a los 65, una mujer que había sobrevivido, que había luchado, que había ganado y que finalmente estaba lista para el próximo capítulo de su vida. «Hola, Elena», me dije a mi reflejo, usando las palabras que había soñado con poder decirme durante décadas. «Es bueno conocerte finalmente». Y por primera vez en 30 años, la mujer en el espejo me sonrió de vuelta con honestidad completa, libre de máscaras, libre de mentiras y libre de miedo. La venganza había terminado. La vida podía finalmente comenzar.